Lectura del libro de Efesios capítulo 5, audio y resumen. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo se lee al pie de letra. Andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es ilódrata tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirar pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis sensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: amén.
resumen, andad como hijos de luz. El número 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí el apóstol Pablo le dice a sus hermanos, sed pues imitadores como hijos amados, como esos hijos amados que eran de Dios. Así ellos tenían que ser imitadores de Él. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tenían que andar en amor, como también Cristo ya los había amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo Dios se entregó a sí mismo por nosotros? Ofrenda y sacrificio a Dios. Él fue una ofrenda y un sacrificio a su Padre en olor fragante. El haberse entregado por sí, por amor, por nosotros. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ya no tenía que estar la fornicación, ni la impureza o avaricia. Nada de eso se tenía ya que nombrar entre ellos como conviene a santos, porque ellos ya eran santos. Y nada de eso convenía que se mencionara entre ellos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Tampoco tenían que decir palabras deshonestas, ni necedades, no tenían que ser ya más necios, ni groserías que no convienen. No tenían que decir más las groserías porque no convenía, sino antes bien acción de gracias. Tenías que tener esas acciones de gracia ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es ilódrata tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya no tenía que haber fornicario o inmundo, nada inmundo, o avaro, que es idolatría. Nada de eso tenía ya que haber, porque nada de eso tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo aquel que sigue fornicando, todo aquel que anda en lo inmundo, sea en el mundo, o el que es avaro, el que es idólatra, él no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Le decía que nadie los engañara con palabras vanas. No todo crean, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Si ellos se dejaban engañar por todas esas palabras vanas, por esas cosas iba a venir la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque ellos entonces iban a pasar a ser hijos de desobediencia. El 7 dice, no seáis, pues, partícipes con ellos. Aquí les decía el apóstol Pablo que no fueran partícipes con ellos, participantes con ellos. El 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. El apóstol Pablo aquí les decía, porque en otros tiempos, en los tiempos pasados, ellos estaban en tinieblas
o eran tinieblas. Pero ahora soy luz en el Señor. De las tinieblas pasaron a la luz. O si lo entiendes mejor, ellos eran en muerte. Pero ahora soy luz, o sea, ahora pasaron de la muerte a la vida. O si lo entiendes también, de la oscuridad a la luz. Andad como hijos de luz. Ya no tienes que andar en oscuridad, lo que son tinieblas. Ahora tienes que andar en luz como ese hijo que eres de Él. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amados hermanos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En estos tres está el fruto del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. El 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Si tú andas en bondad, haces justicia y dices la verdad siempre, entonces esto es lo que le agrada al Señor. Y si tú estás haciendo eso, eso le agrada al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ya no tienes que ser participante de esas obras infructuosas, de las tinieblas, o sea, de la oscuridad, sino más bien reprenderlas. Que nuestro Señor Jesucristo las reprenda, o nuestro Padre Celestial las reprenda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, ¿en qué? En las tinieblas, en la oscuridad. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo lo que es puesto en evidencia por la luz, o sea que pasa de las tinieblas a la luz o de la oscuridad a la luz, es lo que se manifiesta. Todo se manifiesta. El 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Si todo estabas en tinieblas, ahora ya estás en la luz. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si tú estás dormido, despiértate, levántate de los muertos, o sea, de la muerte espiritual, y te alumbrará Cristo. Cristo te va a alumbrar. El 15 dice, mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirar pues con diligencia, o sea, seas diligente, como andéis, no como necios, sino como sabios. Ya la necedad no tiene que estar más en ninguno, sino que tienes que andar como sabios en nuestro Señor Jesucristo. El 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo, no lo desperdicies, porque los días son malos. No te des ahora sí el lujo
de desperdiciar los días. Tienes que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ya no tienes que ser más insensato, sino que tienes que ser entendido de lo cual sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor se tiene que aprender a hacer. Ya no más la voluntad del hombre, ya no más la voluntad del hombre y de la mujer. No, ahora antes era la voluntad del hombre y la mujer porque no tenías a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Ahora ya lo tienes. Ahora somos hijos de luz. Somos los hijos de Dios, sí. Pero ahora tenemos que aprender a que la voluntad de Él se haga en nosotros. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hermosa palabra, Padre. No os embraguéis con vino. No te embriagues con el vino, con lo que está alterado, lo cual hay disolución. Ya ves lo que hay en el vino, disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo del Señor. El 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablamos, ellos tenían que hablar entre ellos a través de los salmos, a través de los himnos y a través de los cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ellos tenían que alabar en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ellos le tenían que dar las gracias por todo al Dios y al Padre. Al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el nombre de su Hijo, amado Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenían que estar sometidos los unos a los otros en el temor de Dios, o sea, tenían que estar sometidos en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Aquí le decía Pablo, el apóstol Pablo, a las casadas les hablaba a las mujeres casadas que estuvieran sujetas a sus propios maridos. Como al Señor, tenían que estar sujetas al marido, pero también tenían que estar sujetas al Señor Jesucristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí el marido es cabeza de la mujer, porque recuerden que aquí la autoridad en un matrimonio es del varón. La mujer no puede rebasar la autoridad del varón. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los que se encuentran en la iglesia, los miembros, somos miembros del cuerpo de Cristo. De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. El 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todo aquel que va a la iglesia está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Toda mujer casada así también tiene que estar sujeta a sus maridos en todo. El 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo aquí le dice, maridos, amar a vuestras mujeres, ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó en la cruz por la iglesia, por nosotros, para santificarla. Fue santificada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense, fue purificada la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿A quién se la iba a presentar? A sí mismo, a nuestro amado Jesucristo, pero tenía que estar sin mancha. Santa dice, sin mancha. El 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Aquí el marido dice que deben de amar a sus mujeres como a los cuerpos de ellos. Que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si él ama el cuerpo de él, a sí mismo va a amar a su mujer. El 29. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice que nadie odió, dice, jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie odió su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo nunca odió a la iglesia, sino que siempre la sustentó y también siempre la cuidó. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, oh amado Padre Celestial, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de nuestro amado Jesucristo. También somos miembros de su carne y somos también miembros de los huesos de él. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así como nuestro amado Padre Celestial es uno solo con su Hijo Jesucristo, así también la mujer, cuando el hombre une la vida a su mujer, a su esposa, así también ellos serán dos, pero será una sola carne. Ya no son dos carnes, no, ya es una sola carne. Grande es este misterio, pero yo no me refiero a Cristo, a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Por lo tanto, por lo demás, cada uno de vosotros, cada uno de los esposos, amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, así como el hombre va a amar como a sí mismo a su mujer. La mujer también lo tiene que respetar a su marido. Es el resumen que yo les puedo compartir conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que sea de mucha bendición a sus vidas, amados hermanos, amadas hermanas. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, amén.